Y ahora nos vamos con un tema polémico. El Ministerio de Educación continúa en el ojo de la tormenta. Esto luego de que los textos escolares también promoverían el aborto en menores de edad, calificándolo el proceso como un proceso simple y seguro. Karina Reina-Farge nos trae el informe. El aborto es un procedimiento simple y seguro cuando se proporciona bajo condiciones apropiadas. Estas incluyen contar con un prestador de servicios capacitado, equipo apropiado, estéril y acceso a tratamiento temprano para prevenir complicaciones potenciales. Es un extracto del texto de Desarrollo Personal Social, Ciudadanía y Cívica de segundo año de secundaria. Así como escuchó, simple y seguro es como se considera el aborto si se hace en condiciones apropiadas. Este ítem sobre el aborto ha despertado las alertas en el Congreso de la República. La Comisión de Educación ha revisado el texto y según este documento dirigido a la presidenta Milagros Salazar, se señala que preocupa que se use un texto donde se califique de esta forma el procedimiento que interrumpe un embarazo. Echemos un vistazo a estas hojas y juzgue usted mismo. Sobre el embarazo no planeado y aborto hay 9 puntos. El primero que llama nuestra atención es el número 4. Aún en situaciones en las que una mujer o pareja desea continuar con un embarazo, este puede terminar en un aborto por varias razones, porque la pareja no se siente feliz con el sexo del feto. Este sentimiento ocurre principalmente en lugares donde la sociedad injustamente asigna un mayor valor a los hijos que a las hijas. Si le pareció mucho, pasemos al punto número 5. Existen varios métodos para realizar un aborto seguro, dependiendo de la etapa del embarazo o de la capacidad de las instalaciones del prestador de servicios de salud. Los métodos del aborto incluyen un procedimiento quirúrgico o medicación. Lamentablemente, en esta parte del texto no se especifica que el aborto no es legal en nuestro país, salvo en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Pero volvamos al texto. El punto 6 es el que citamos al inicio. El aborto es un procedimiento simple y seguro cuando se proporciona bajo condiciones apropiadas. Los siguientes puntos señalan que, en general, es mucho más probable que el aborto sea seguro cuando es legal. Las condiciones bajo las cuales se proporciona típicamente el aborto varían ampliamente de lugar a lugar. A nivel global, poco más de la mitad de todos los abortos se proporciona bajo condiciones seguras. Este ítem se contradice en el punto 9, donde se señala que la mitad de los abortos se realiza bajo circunstancias no seguras. Quizá estos datos puedan confundir a un adolescente de 13 o 14 años que acceda al texto. En el punto 7 también podría ser confuso para un puber, debido a que comienza señalando que un gran número de personas y gobiernos apoyan el acceso al aborto legal y seguro. Se indica que este pensamiento puede ser porque creen que las personas pueden gozar de intimidad y placer sexual sin reproducirse. Además señala que quienes se oponen al aborto puede ser por creencias religiosas o creen que las mujeres no deben tener control sobre sus propias vidas y fecundidad. Un texto polémico, sin duda, que debería ser estudiado y reevaluado antes de caer en manos de niños y adolescentes en formación. Sin duda un tema absolutamente polémico y por eso sobre esto queremos hablar en nuestro segmento Fuego Cruzado. Tenemos acá a 2 invitados que representan básicamente los 2 lados de esta polémica. Por un lado tenemos a Sara Ramírez, ella es coordinadora de Promsex, bienvenida, buenos días. Y por el otro lado tenemos a Cristian Rosas, quien es vocero de esta agrupación Con mis hijos no te metas, ¿no? Antes de entrar a las preguntas con ustedes, quiero decirles a nuestros televidentes que tenemos una pregunta en pantalla para que ustedes puedan participar también de esta polémica y eventualmente así podemos saber a dónde apuntan más las opiniones del público. Buenos días a ambos. Sin duda, no hay nada que decir que este link en los textos escolares no ayudan a nadie, ni a aquellos que quieren discutir el tema de género,
ni aquellos que no quieren participar en el tema de género. El link es demasiado agresivo, no es apropiado para chicos escolares. La pregunta que tenemos en pantallas es: ¿la ministra de Educación debe renunciar por textos escolares con contenido sexual? Ahí pueden participar, ¿no? Y vamos a seguir ahora con la entrevista. Sara, coordinadora de Promsex. Ahora, este link que aparece dentro de los textos escolares, por más que el tema del enfoque de género sea algo considerado como bueno desde el lado de ustedes, ¿les parece correcto que haya aparecido este link donde sí rebasa, creo que, todos los límites para chicos escolares? A ver, ahí hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. En primer lugar, los textos seguramente pueden ser mejorados como el compromiso que hay desde el Ministerio, pero también es importante que nosotros tengamos en consideración en este amplio debate de que la escuela tiene que formar, tiene que dar información para la vida. El problema fundamental ha estado en cómo se entrega también esa información. La información no puede simplemente lanzarse, sino tiene que tener un adecuado abordaje, como tú señalas, de acuerdo a las edades. Pero sí es cierto que tiene que fluir la información basada en evidencia y hay un compromiso del Estado para eso, y que no impide para nada que padres, madres también tengan el libre ejercicio de dar a sus hijos y a sus hijas información que ellos consideren más valiosa. Y así se estimulará el pensamiento crítico, que es lo que nos va a llevar a tener una sociedad más igualitaria en múltiples niveles. Pero sí reconocería que es un error garrafal lo que ha salido escrito en estos textos escolares. Lo que está sobre todo equivocado es la forma en la que se conduce, y sin duda hay mejores maneras de hacer llegar la información, como te digo. Y veo que el Ministerio, como todos podemos observar, ha puesto su compromiso en examinar no solo este momento. El año pasado hemos tenido también un debate en torno a los contenidos educativos que promovían los estereotipos de género, los roles de las mujeres en estado de sumisión. Entonces estamos en un proceso y hay que utilizar un criterio razonable para no sabotear la educación. Bueno, sí, sin duda sorprende, sin embargo, que después de tantos meses de polémica y de discusión y de llegar finalmente a la decisión de enfocar este tema del género en las escuelas, se comete ese error. Pero yo le quería preguntar a Cristian Rosas, quien es vocero de Con mis hijos no te metas, ¿no considera que el que no haya información, generalmente en los conflictos más grandes en el mundo, todos parten por una falta de información, por ignorancia en determinado tema? El hecho de tratar de impedir que nuestros hijos tengan esta información dada de manera correcta en el colegio pueda llevarnos a que continúen estos conflictos que eventualmente llegan a feminicidios y a todo este tipo de situaciones. Claro, bueno, gracias, Lucila, por la oportunidad esta mañana. Y efectivamente es importante dar información con base científica a los alumnos, porque eso es parte de suplir y complementar al rol formativo de los padres familia que proviene del Estado. Y ahí quizás va nuestra primera diferencia, ¿no? La posición de Promsex es que el Estado forma a los niños, porque inconscientemente traslada la idea de hijos del Estado, que era de los regímenes totalitarios. Pero en un Estado democrático, el rol formativo es de los padres. El Ministerio de Educación simplemente complementa. A ver, quiero preguntarle a Sara, ¿efectivamente ustedes quieren hacer que el Estado forme a los hijos? A ver, no es la posición de Promsex, es la posición del Estado peruano, que ha suscrito acuerdos internacionales en donde se compromete a brindar educación acorde a los estándares de derechos humanos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se come? Es simplemente aprender a tener una sociedad igualitaria. O sea, pero que el Estado sustituye la educación de los padres. El Estado no sustituye la educación de los padres, no hay ninguna norma, ninguna pauta que impida a los padres y a las madres dar la educación que ellos consideren con los elementos que ellos consideren más valiosos. El Estado tiene la obligación, sí, de brindar educación de acorde a estos estándares y basada en evidencia, de tal manera que los niños, las niñas, los adolescentes tendrán y estimularán su pensamiento crítico. Cristian, pero como padre de familia, el hecho que en la escuela nos den cierta información, ¿quiere decir que nosotros dejamos la educación en manos del Estado y de los colegios? Más bien el Estado se forma, ¿no? Son servidores públicos, asalariados nuestros, de los ciudadanos, los mandantes. Elegimos un mandatario y ministros que viene de siervos, servidores públicos, para suplir y complementar, pero no para inducir a nuestros hijos menores de edad a la penetración anal, al sexo oral, a las orgías grupales. Eso ha quedado claro, creo que las dos partes, que está equivocado, ¿o no? No, es que el problema de diferencia es que no es, la mía es de fondo, que eso no se puede tocar. En cambio, al parecer, Promsex tiene diferencia de forma. No, lo que yo quisiera colocar aquí es que toda esta discusión que podemos tener no nos tiene que quitar de foco de que el enfoque de género en las escuelas
tiene como principal objetivo salvaguardar la seguridad de los niños y las niñas ante la emergencia nacional que vivimos de violencia sexual, de feminicidio, como tú has tocado, y todo este debate que podemos dar no tiene que afectar para nada la inclusión de este enfoque. Claro, pero el punto que está haciendo Cristian es sobre justamente estos textos que han salido con este link, en donde sí hay unas informaciones de altísimo contenido sexual y que no es apropiado para los chicos. ¿Ustedes están de acuerdo que está equivocado o mantienen la posición de que eso es parte de la información que se tiene que dar? A ver, esta información puede ser alcanzada de mejor manera, pero sí es importante dentro de los contenidos de educación sexual integral conocer algunas prácticas, que no quiere decir promoverlas. Hay una diferencia abismal. El pensamiento crítico justamente pasa porque las personas, desde su formación más temprana, cuentan con esa información de manera canalizada, comprensible. Por ejemplo, colocando el consentimiento como eje de cualquier práctica sexual, porque los niños, las niñas, los adolescentes tienen otras fuentes de información más allá de la escuela. Y nosotros en este momento somos conscientes. Sin duda, y pero el hecho que venga a través de la escuela por como supuesto, que se le da cierto carácter oficial. Y sin duda, por eso es que no solamente las organizaciones como Con Mis Hijos No Te Metas están atentas a cómo se mejoren estos materiales, sino toda la sociedad civil en su conjunto. En eso estamos de acuerdo. Tiene que haber una mejora. Estamos en este proceso. Pero esto también en este momento resulta un ataque en respuesta a la decisión judicial de incorporar el enfoque de género. A mí me gustaría preguntar, aprovechando la oportunidad, ¿de qué forma enseñar el sexo anal, las orgías en menores de edad o el sexo oral va a ayudar a algunos de los propósitos enunciados? Yo tengo una respuesta y te agradezco mucho la pregunta. En el libro Monjes y Soldados, que revela los abusos de cierto grupo del sodalicio contra algunos niños, niñas y adolescentes, niños sobre todo, y adolescentes, se explica una práctica del Kundalini, mediante la cual estos niños son engañados para ser victimizados sexualmente. Si estos niños tuvieran información conducida de manera adecuada, podrían tener una asertividad para responder y dar alerta de esas situaciones de violencia sexual. Ahí el tema es, obviamente, si estamos en acuerdo en el punto que no se puede inducir un niño al sexo oral, sea por el Estado o por una institución religiosa, cual sea, ¿por qué lo vamos a replicar en el Estado? Pero no podría ser, Cristian, una pregunta, no podría ser que este niño tiene que tener la información para saber qué es malo, qué parte de su cuerpo no se puede tocar y justamente no vivir una situación como, por ejemplo, en el sodalicio. Como bien lo has dicho, el niño tiene que saber qué es malo. O sea, que es nocivo para su cuerpo. Por ejemplo, la penetración anal heterosexual u homosexual, con preservativo o sin preservativo, siempre daña la parte interna del recto que no está diseñado para la insertación. Y siempre va a haber ruptura de epidermis y es ahí donde fluyen las enfermedades de transmisión sexual. Siempre, aún con preservativo, entran los heces al torrente sanguíneo, pero como algo malo, no como se ha mencionado. En eso estamos de acuerdo, que probablemente el sexo anal es una práctica que está poniéndose de moda, que se tiene que practicar. Esa es una promoción explícita. Bueno, la ministra Flor Pablo ha dicho que ella considera que esto ha sido un boicot, que no entiende cómo esto ha llegado a esos hechos. Me parecería absurdo que un ministerio de educación, si es que es un error total, que haya podido pasar una información así. Tienes toda la razón, Cristian, en el sentido de que no se le puede dar la información como que esto es una práctica normal o bueno, pero yo creo que sí es fundamental que nuestros niños cada vez más tengan la mayor información respecto a la sexualidad. Porque si no pasa lo que está pasando. Ahora, ¿cuántos casos de violaciones de niños hay cuando los niños no saben qué es lo que está pasando con ellos? Ahora, es importante en el sentido de la información que esa información se base en evidencia científica. Y no solamente en eso, sino sobre todo en el cuidado moral del niño. Hace unos años, cuando yo era niño, por lo menos me recuerdo, hace ya quizás 15, 20 años, se lanzó una campaña, Yo sé cuidar mi cuerpo, sin la necesidad de ir a promocionar el sexo oral, anal o las orgías entre menores. Aquí el problema va en que nosotros como colectivo hemos venido denunciando desde el año 2016 que existe una infiltración de carácter ideológico que busca hipersexualizar a los niños. Algo que ha sido negado una y otra vez. La ministra dice que es una infiltración. Entonces aplaudo que el Congreso aperture una comisión investigadora que lo van a hacer, para poder citar a todas las personas que han estado involucradas, porque se tiene que llegar al fondo de este asunto. Yo creo que la gran diferencia acá en la polémica es que la información está ahí para ustedes. Para un lado es promocionar el sexo en menores de edad y para el otro lado es informarle a los menores de edad
de esta realidad que existe en la condición humana. Informarla Ahora, basada en la evidencia, Drusila. basada en la evidencia y basada en la condición humana, pero yo creo que la diferencia es que uno considera que lo está promocionando para que sean promiscuos y el otro lado está informando para justamente tratar de cuidar sus cuerpos. Y hay Ahora, más ahora bien, links, hay también más links. hay una... Chiquito cada uno. Rápidamente, también nosotros tenemos que tomar en consideración de la aproximación que tenemos ahora mismo al sexo, en general. Hay temor, hay mucho temor, hay muchos juicios de valor, pero las personas, para llevar adelante su sexualidad de manera segura, placentera, de manera que le genere bienestar a su vida, de acuerdo a su sistema de ideas, tiene que ser consciente del consentimiento, de la violencia, de las distintas prácticas que se dan. De acuerdo. Y eso va a posibilitar la buena toma de decisiones y cambiar la sociedad que queremos. Cristian, para terminar. Sí, bueno, yo quiero animar a que los padres tomen responsabilidad y conciencia de esta situación. Nadie está en contra de que a los niños se les enseñe ciencias naturales, biología, reproducción humana. Lo que sí estamos en contra es que se utilice esta educación necesaria de la especie humana para fomentar cuestiones de actividad o placer sexual que no corresponde al Estado hacerlo. Bien, muchísimas gracias a los dos por los distintos puntos de vista. Es un tema que está en debate y que la sociedad tiene que seguir debatiendo y eventualmente llegaremos a una conclusión intermedia. Ahora sí, vamos a cerrar la pregunta que les hicimos, que la ministra de Educación debe renunciar o no por los textos escolares con contenido sexual. El 71% considera que sí. Ha habido un error en estos textos para los colegios, ha habido el error de la forma como se ha presentado. Probablemente la intención pudo haber sido buena, pero la forma al final